Cuarta forma de patentar una idea. Vale, la cuarta forma de patentar una idea sería a través de una marca, ¿vale? En este caso, lo que protegemos es una palabra o un logotipo que nos ayuda a diferenciar nuestro producto o nuestros servicios, ¿vale? Ejemplos. Ejemplos, hay diferentes tipos de marcas, ¿vale? Dentro de las marcas estaría la marca que se llama denominativa, únicamente protegemos una palabra, marca Zlon, por ejemplo, me la invento, solo estaríamos protegiendo esa palabra. Luego está la forma de hacerlo como marca gráfica, protegemos únicamente el logotipo, todos recordamos el cocodrilo de Lacoste, solo lo que es el cocodrilo sería marca gráfica. Y lo más común es que la marca sea mixta, es decir, que tengamos una parte escrita y un logotipo. Nuestro logotipo de la fábrica de inventos son los 3 círculos y la fábrica de inventos. Bueno, aclaro como 3 círculos o 3 orejas. Eso es, vale, es mixto. Eso es. No, pero quiero decir que en nuestro logotipo se pueden ver 3 círculos, o si profundizas más estás viendo 3 orejas, ¿no? Exactamente. 3 orejas de escucha. Eso es. Entonces, vale, habría otra cuarta tipo de marca que sería la marca sonora, es decir, los sonidos también se pueden proteger siempre y cuando se puedan representar por un pentagrama. ¿Y qué es un pentagrama, Guillermo? Si nos acordamos. Aquí hay un examen, ¿no? No, pues son 5 líneas donde tú puedes representar un sonido, una música. Notas musicales, eso es la única condición que pone la oficina, ¿vale? Y ya la última por tipo de marca sería la marca tridimensional, ¿vale? En este caso protegeríamos una apariencia gráfica siempre que tenga más de una dimensión, ¿vale? Que sea bidimensional por lo menos. Entonces, en este caso también podríamos proteger envoltorios o packaging a través de la marca tridimensional. O sea, si hay un packaging que nos representa un montón a nivel de marca, se puede registrar así. Sí, aunque ya hemos visto que como diseño industrial también se podría llegar a proteger. Perfecto. ¿Alguna cosa más sobre...? Sí, pues la marca dura 10 años, ¿vale? 10 años a nivel nacional y se puede prorrogar hasta de manera indefinida. ¿Vale? ¿Por qué se puede renovar de forma indefinida? Es importante en este caso. Bueno, sí, es lógico, pero es importante aclararlo. Lógicamente, una empresa cuando se crea es con la ilusión y con esa idea de que sea de por vida. Entonces lo que quieres es que vaya perdurando en el tiempo, y una patente, un modelo de utilidad se va mejorando, pero una empresa, lo que es en la marca, poco puedes aportar retoques, pero lo que es el nombre ya está dado, ¿no? Lo puedes ir retocando y entonces ya te toca hacer una marca, pero si quieres seguir con esa marca, lógicamente no, la Oficina Española de Patentes y Marcas no ve que tengas que seguir mejorándola, ¿no? Claro, bueno, también decir que Coca-Cola, por ejemplo, tiene muchas marcas registradas, es decir, pequeñas modificaciones que haya hecho en su logotipo, por ejemplo, eso lo ha vuelto a registrar como marca, pero al final nos permite protegerlo de forma indefinida porque toda la inversión que hacen las empresas en publicidad al final repercute en la marca, hace que esa marca cada vez tenga más valor. O sea, no nos entra en la cabeza que Coca-Cola durante 10 años se llame Coca-Cola y dentro de otros 10 pase a llamarse con otro nombre, porque la gente entonces no diferenciaría el producto, no sabría que corresponde a la Coca-Cola tradicional, entonces es una forma de solucionarlo. Perfecto. ¿Se puede licenciar? Sí, claro, las marcas también se pueden licenciar y es que al final de una empresa casi lo que más valor tiene es siempre la marca. ¿Número de solicitud? En este caso empieza por MM de marca, también seguido de una numeración única. Vale. ¿Algo más o seguimos? Sí, bueno, en el caso de las marcas también deciros que hay ciertas marcas que no nos las va a emitir la Oficina de Patentes y Marcas, ¿vale? ¿Por qué? Los nombres genéricos, Alberto, Patricia, Guillermo, no se pueden registrar, ¿vale? Es decir, yo no puedo evitar que a otra persona se llame Patricia, lógicamente. Luego, cuando hacemos referencia a lugares geográficos, tampoco nos lo van a admitir. Yo no puedo patentar Burgos, o Valladolid o Madrid, no nos van a dejar. Y también no se pueden registrar cuando la oficina ve que esa marca puede ir en contra un poco del bien público, el orden público, ¿no? Sí, exactamente. Vale, perfecto.